Buenos días. ¿Listo, doctor? ¿Puedo comenzar? Buenos días, compañeros. Soy el doctor Herrera. Gracias por haberse levantado y haber acudido a esta clase el día de hoy. Primero que nada, gracias al doctor, a nuestro jefe de enseñanza, el doctor Guillermo Ábalos, por estar presente. A la doctora Esmeralda, que es nuestra tutora de este módulo, pues yo creo que ahorita llega. Y también gracias a mi coordinadora Andrea Parra por estarme guiando al momento de realizar esta presentación. Espero sea de su agrado. Es un tema un poquito largo que tiende a tener muchas, mucha información respecto a muchísimas cuestiones, pero traté de entender el tema lo más que pude para poder expresárselos de la manera en la cual ustedes también puedan entenderlo así como yo. ¿Sale? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. De acuerdo. Primero que nada, una leve introducción respecto a qué es la uveitis. ¿Alguien sabe lo que es la uveitis? Para que se suba a exponer. No es cierto. Muy bien, la uveitis es una patología inflamatoria en el ojito que se caracteriza por que afecta más común, o sea, que afecta a todo el tracto uveal, que corresponde al iris, al cuerpo ciliar y a la coroides. Además de que también afecta estructuras adyacentes como lo es la esclera, la córnea, cavidad vítrea, retina e incluso la cabeza del nervio óptico. Aquí les puse una imagen en donde nosotros podemos apreciar las diferentes zonas, la diferente localización en donde se puede presentar esta entidad. Tenemos que se puede localizar en la estructura anterior, se le llama uveitis anterior, uveitis intermedia, uveitis posterior y panuveitis, que ya corresponde a todo el ojito. Como para que ustedes lo tengan el conocimiento, existe este criterio que se llaman los criterios de Son, es esta tablita, para que ustedes puedan clasificar el tipo de uveitis. Pasamos a la siguiente. Muy bien, ahora, hablando ya específicamente del tema respecto a lo que es la catarata uveítica, pues debemos de saber o debemos de tener el conocimiento que es una complicación frecuente que se debe a diversas condiciones, como el grado, la localización, la duración de la inflamación y así como el tratamiento prolongado que se utilizó. En este caso sabemos que pues, el tratamiento son los esteroides. Existen algunas entidades nosológicas que se asocian a esta catarata uveítica, entre la infinidad de padecimientos que nos podemos topar al momento de estar frente al paciente, pues debemos de conocer que existe la iridociclitis heterocrómica de Foch, la pars planitis, espondilitis anquilosante, la enfermedad de Box con Ayagi-Harada, y uveitis facogénica, uveitis facoantigénica, facomórfica, existen muchísimas más, ¿vale? Enfermedad de Behçet. Por eso les digo que es un tema un poquito amplio. Yo recopilé un poquito de información respecto a estos temas para que ustedes tengan el conocimiento y sepan actuar frente al paciente cuando estemos en el momento de la consulta. Hablando un poquito, pasamos a la siguiente. Muy bien. La causa de la uveitis más el grado de opacidad del cristalino prácticamente es lo que nos va a dar la pauta en la evolución probable y el pronóstico de este resultado visual después de la cirugía en el paciente. Ahorita van a saber a qué me estoy refiriendo específicamente. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Hablando un poquito y en concreto sobre la iridociclitis heterocrómica de Foch, vamos a tener que es una uveitis anterior que se caracteriza por una inflamación no granulomatosa que tiene ciertos datos característicos. Por ejemplo, nos vamos a encontrar pacientes que no van a tener esa hiperemia conjuntival, no van a llegar con ese cuadro de ojo rojo que usualmente es característico en los pacientes con uveitis. Vamos a tener que el paciente pues tiene sus ojitos aparentemente sin inflamación en la conjuntiva, ¿sale? O en la esclera. También vamos a ver, ¿no?, que este paciente presenta una atrofia del estroma anterior del iris, por eso se llama heterocrómica. Eso contribuyó en el nombre de esta patología. Otra característica también es que vamos a tener la catarata que se va a formar es una catarata con un componente subcapsular y pues también podemos encontrar pigmentos retroqueráticos.
¿ok? El 90% es unilateral y también tiene la condición que genera neovascularización en el ángulo. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Y pues aquí está lo que les menciono, ¿sale? Eh, Vamos a encontrar que en este paciente también vamos a tener ausencia de sinequias posteriores. No se va a encontrar, no va a haber ese cuadro inflamatorio como en las otras uveitis. Pasamos a la siguiente. Vamos a encontrar que en estos pacientes van a tener el flare positivo, lo que les había mencionado de la catarata subcapsular, y pues ahí se ve el crecimiento neovascular. Celularidad. Todo esto que vemos es esta celularidad que nos habla de un proceso inflamatorio a nivel de la cámara anterior. Bueno, perdón, el Tyndall. Esto es el Tyndall. Ese es el Tyndall. Me confundí. Eh, no me acuerdo, doctor. No, yo tenía entendido que habla respecto a esta celularidad, esta inflamación en cámara anterior, pero no me acuerdo. No. Es el resultado del proceso inflamatorio. Sí. Sí. En, ok. El tamaño de la partícula cambia. Chale. Mm, sí, respecto a el color y el tamaño de la partícula. El mm, pero sí se puede presentar en la uveitis. O sea, sí. No, es en la intermedia, que cuando existe, sí, es verdad. No.
No. Muy bien. No, no, no. Sí, sí, sí. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Este, siguiente. Muy bien. Hablando sobre la pars planitis, pues esta es una uveitis intermedia. Aquí sí puede haber flare. Eh, que se caracteriza porque es una entidad que tiene cierto componente o eh, está formada por procesos autoinmunes y tiene cierta predisposición genética. No se asocia esta uveitis a otras a enfermedades sistémicas. Su incidencia es de 2 por 100.000 personas y pues vamos a encontrar que se presenten en niños y en adolescentes. Lo más característico de estos pacientes es que vamos a encontrar los bancos de nieve y las bolas de nieve. Las bolas de nieve son condensaciones vítreas y los bancos de nieve que vamos a encontrar son son unas placas que vamos a encontrar de- a nivel retinal, que son ahí. Ahí se ve en la imagen superior y en la imagen inferior. Pasamos a la siguiente. Es difícil, es complicado. Adolescentes. Visión borrosa, dolor, fotofobia, cosa que pues sí, en niños, pues sí, por eso es muy difícil. Ujú, claro. Sí. Ah, ¿cómo no lo escuché? Perdón, doctor. Es que no tengo aquí el aire. Perdón. No, no, no. No es lo que se caracteriza. No está asociado con la. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Ahora, la espondilitis anquilosante. Tenemos que de esta enfermedad, la espondilitis anquilosante, la manifestación extraocular más común termina siendo la uveitis anterior. Aproximadamente en el 25 de los pacientes que tienen o que presentan espondilitis anquilosante, pues van a generar esta uveitis anterior. Su incidencia es pues en el 1% de la población, afecta más común a hombres que a mujeres y en el 96% de estos pacientes vamos a encontrar que está presente el haplotipo HLA-B27. Los síntomas que pueden tener este paciente, pues es la fotofobia, ciáticas posteriores. No estoy seguro si esa es una imagen de los depósitos retrocreáticos en sangre de carnero. ¿Mande? Ah, ok, muy bien. Ahí en córnea, que también es se presentan en estos pacientes. Pasamos a la siguiente. Muy bien, hablando de Bofton Ayagi Harada, esta es una entidad desconocida, pero sabemos que va a involucrar al sistema auditivo, visual, nervioso y tegumentario. Vamos a encontrar que se va a presentar una uveitis bilateral grave y pues afecta en este caso ahora más a las mujeres que a los hombres. Se encuentra o es más común que aparezca entre la segunda y la quinta década de la vida y se caracteriza por 4 fases. La prodrómica, que son síntomas generales, malestar general, dolor de cabeza, la uveitis aguda bilateral que puede durar varias semanas, la fase de convalecencia que puede durar hasta ciertos meses y de la fase de convalecencia es en donde se puede presentar
por el periodo tan prolongado de inflamación que tiene el paciente, podemos encontrar desprendimientos serosos. Y después de pasar por la fase de convalecencia, el 70% de los pacientes vuelven a la fase, se presenta esta fase que se llama fase recurrente aguda, que vuelven a presentar una inflamación no granulomatosa, como una uveitis anterior, o sea, presentándose como una uveitis anterior. A partir de la fase de convalecencia, vamos a encontrar este signo característico que se llama signo de Ishiguro, que es una despigmentación de la piel, eh, o vitiligo perilímbico, ¿vale? Además de que como hallazgos en el OCT podemos encontrar en la fase de convalecencia un engrosamiento de la capa, la coroides. Pasamos a la siguiente. Muy bien, ahora, hablando sobre la uveitis facogénica. Esta es una uveitis que se va a presentar por un traumatismo a nivel del cristalino. Ahorita les voy a explicar más o menos por qué se da, ¿sale? Es una liberación de proteínas del cristalino que genera la inflamación. Eh, muy bien, pasamos a la siguiente. Bien, ahora, dentro de las principales indicaciones que tenemos para operar a un paciente de catarata con diagnóstico de uveitis, debemos de conocer que existen ciertas indicaciones que convierten a, a, a este paciente como un dictamen para realizar la cirugía de la catarata. ¿Por qué? Porque sabemos que pues, la catarata no se quita con pastillas, medicamentos, simplemente el tratamiento es pues, la extracción de ese cristalino. Hablando específicamente sobre una de las indicaciones de cirugía, es la uveitis facoantigénica. Como ya les había mencionado anteriormente, cuando el paciente presenta algún traumatismo a nivel del cristalino, existe la liberación de las proteínas cristalinianas. Sale por X o Y razón, estas proteínas salen. Estas proteínas generan una reacción facogénica que está ocasionando una inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, este ojito pues va a estar constantemente con esta inflamación. Se puede mediar, se puede tratar esta inflamación, pero si no se quita la raíz de esa inflamación, que en este caso pues es el cristalino, pues va a seguir la inflamación por más tratamiento que se le dé. Entonces, esto convierte a la uveitis facoantigénica en una indicación para realizar la cirugía. Ah, por otro lado, algo que se me estaba pasando. Después del traumatismo a nivel de cristalino, lo que nosotros esperamos esta respuesta aproximadamente a las 2 semanas después del traumatismo, ¿sale? Es cuando vamos a empezar con esta inflamación. En segundo lugar, pues tenemos cataratas que son visualmente significativas y principalmente en un ojo que tenga un buen potencial visual, ¿de acuerdo? Y que además se haya logrado controlar de manera adecuada la inflamación. Esto pues nos, nos dice, o es una indicación para poder realizar esta cirugía. Es un ojito que sabemos que después de que se opere pues va a tener un buen pronóstico. En tercer lugar, pues personas que tienen una catarata en donde la evaluación del segmento posterior, en donde ya nos esté impidiendo una buena evaluación del segmento posterior, ¿ok? Sospechando que existe algún proceso a nivel del segmento posterior y que nosotros no lo podamos ver. O, por otro lado, que nosotros sepamos que este paciente, o sea, que nosotros tengamos el conocimiento de que este paciente tiene una alteración a nivel del segmento posterior, pero como está esta opacidad, no podemos ver, no podemos ver la condición posterior pues, con lujo de detalle, ¿sale? Existen muchas más indicaciones, pero de las que considero yo que nos vamos a topar en nuestro día a día, pues son estas tres. Eh, la facomulsificación pues termina siendo la técnica ideal en estos pacientes. Más adelante les voy a platicar por qué. Entonces, pasamos a la siguiente. Eh, lo primero que debemos de hacer antes de realizar una cirugía, pues es conocer al paciente, ¿sale?
saber cuál es nuestro panorama, cuáles son las características por las que está sufriendo este paciente con diagnóstico de catarata y de uveitis. En relación a esto, encontré este metaanálisis en donde prácticamente agarraron a una población de ojitos en donde, tuvieron inflamación ya sea anterior, intermedia o posterior. Eh, bueno, dentro de sus conclusiones reporta que el pronóstico visual y el pronóstico quirúrgico en estos pacientes depende o va mucho de la mano del tipo de uveitis que se presenta, ¿vale? Si es una uveitis anterior que se controló, una uveitis anterior eh, aguda que se controló de una manera pronta, se vio que tenía mejores resultados en comparación con otros tipos de uveitis que son un poquito más crónicas. Además de que vieron que en pacientes jóvenes pues existe una mayor inflamación, ¿ok? Existe un cuadro inflamatorio más agresivo. Entonces, esto pues también condiciona al pronóstico. Eh, También ojos afectados con uveitis posteriores, como por ejemplo la de BKH o la enfermedad de Behçet, que son uveitis que son más crónicas, pues tienen un peor pronóstico. ¿Por qué? Pues bueno, no es lo mismo, como ya les han mencionado, controlar un ojito que tuvo eh, un proceso inflamatorio no tan prolongado, que probablemente no generó muchas, eh, muchas secuelas en comparación con un ojito con una uveitis crónica que pues ya podemos encontrar afectación de la cabeza del nervio óptico o cicatrices ya a nivel de retina. Entonces, pues todo esto de la identificación del paciente va a depender mucho que nosotros nos demos cuenta el tipo de uveitis que tiene este paciente en el momento de la consulta, en el momento del diagnóstico. Por ejemplo, también en la uveitis anterior se encontró que en la iridociclitis heterocrómica de Foch presentan un mejor pronóstico que la artritis idiopática juvenil, porque en la artritis idiopática juvenil usualmente les da a niños. Entonces, la reacción que tienen estos niños es muy agresiva, es muy fuerte. En comparación con la iridociclitis heterocrómica de Foch, que pues ya les dan un poquito, en edades un poquito más avanzadas. Pero la diferencia es que en, en la iridociclitis, algo que debemos de conocer es que después de haberle realizado el tratamiento, la cirugía de catarata, suelen tener elevaciones de la presión intraocular, porque aquí en estos pacientes, algo que se me había pasado a mencionarles anteriormente, es que tienen una alteración a nivel de la barrera hematoacuosa, que genera un desajuste a nivel de la presión, pero que usualmente con el tratamiento indicado se suelen controlar, ¿sale? Ok. Porque es muy importante identificar al paciente, saber qué tipo de uveitis tiene. Porque es muy importante siempre explicarles al paciente qué pronóstico es el que nos vamos a... ¿Cuál es el pronóstico que tenemos en la cirugía? Comentarle cuáles son las expectativas visuales que podemos esperar con este paciente y hacerle entender al paciente que puede ser un muy buen pronóstico o el pronóstico pues no es tan favorable. Algo que también debemos de hacer en esta identificación es que debemos de tener una consulta integral, debemos de tener una consulta completa con este paciente. No englobar nada más al paciente ¿sabes qué? Tiene catarata. Por supuesto que no, se tiene que englobar este ojito a este paciente como el ojo, como un ente completo, ¿sale? En donde sí, implica mucho el hecho de que tienes catarata, pero también qué tipo de catarata tienes, qué tipo de uveitis presentaste, qué tipo de inflamación tienes y cuáles son las secuelas que este cuadro uveítico te está dejando. Eh, Pasamos a la siguiente. Dentro de estas secuelas uveíticas que nos podemos encontrar, pues es importante conocerlas, por eso la importancia de la identificación del paciente, porque nos pueden limitar al momento de realizar la cirugía. ¿Ok?
estas secuelas, como por ejemplo la queratopatía en banda. Podemos encontrar pupilas mióticas con membranas cinéqueas posteriores, que desde que nosotros estamos viendo al paciente, ya debemos de ser conscientes que la cirugía a la cual nos vamos a enfrentar no es una cirugía normal. No es una cirugía que diga, ¿sabes qué? Pues es el caminito de la cirugía de catarata. Por supuesto que no. Aquí cambia este panorama. Por eso resulta muy importante eh, visualizar el tipo de paciente que tenemos enfrente. Saber que, por ejemplo, si tenemos esta pupila miótica con una membrana, probablemente esta membrana que en su momento fue inflamatoria, pues ya se terminó adosando a la cápsula del cristalino, ¿vale? Entonces, esto ya nos está indicando, o el ojito ya nos está diciendo que al momento de estar en la cirugía, tenemos que utilizar otras herramientas para poder llevar a cabo un buen procedimiento quirúrgico, ¿vale? En este caso, poner ganchos, retractores de iris, utilizar tijeras para quitar esa membrana, infinidad de cositas. Ahora, luego de tener al paciente seleccionado, haberlo identificado y haber evaluado las secuelas junto con el panorama que nos encontramos en el momento de previo a realizar la cirugía, pues es muy importante tener en cuenta las medidas del control de la inflamación que tenemos que emplear con estos pacientes. ¿Por qué? Bueno, recordemos que la cirugía en sí, pues ya representa un acto proinflamatorio, ¿ok? Entonces, si nosotros conocemos o nosotros estamos frente a un ojito que sabemos que ya tiene estigmas, pues debemos de prepararnos lo mejor posible para al momento de la cirugía. En este caso, una de las medidas que tenemos que optar, pues es controlar bien la inflamación. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Se ha propuesto que la cirugía de cataratas en pacientes con uveitis se debe de realizar pues de manera temprana. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que las cataratas maduras pueden interferir en los medios ópticos. Entonces, puede ser que estos medios ópticos pues ya no sean claros. Entonces, para poder identificar alguna complicación a nivel del segmento posterior, nosotros debemos de verlo. Si no vemos alguna alteración a nivel del segmento posterior, probablemente el tratamiento sea tardío y esta complicación pues termina dejando secuelas que son irreversibles y eso nos modifica todavía más el pronóstico visual. Para evitar todo esto, pues resulta muy importante controlar la inflamación. Casi todos los artículos que leí y la información que encontré mencionan que se debe de mantener, debe de haber un periodo de inactividad de esta inflamación en el ojito. Usualmente lo reportan que con un periodo de inactividad de 3 meses les va bien. En este artículo compararon, no, en, leí un artículo que no se los puse, que tomaron a 400 ojos que igual habían tenido un proceso tenían un proceso inflamatorio, ¿ok? Y los sometieron a cirugía de facoemulsificación. Y estos pacientes los compararon después de la cirugía con pacientes que no habían tenido uveitis. Concluyeron que no existía diferencia entre la población con uveitis, con diagnóstico de catarata uveítica, en comparación con los pacientes que no tenían esta patología. Después de haber pasado estos 3 meses de inactividad, prácticamente no había no había diferencia. Los comparaban como grupos iguales. Pero sí notaron que en pacientes que se operaban con un proceso activo inflamatorio tenían mayor riesgo o presentaban mayor incidencia de generar un edema macular quístico, ¿sale? Y en el artículo de aquí abajo mencionan específicamente que tomaron una población de 85 ojos, pero con la enfermedad de Behçet, ¿vale? Con esta uveitis.
en donde ellos vieron que la conclusión, bueno, yo vi que la conclusión era diferente a los demás artículos, en donde mencionaba que con 3 meses de inactividad se podía operar al paciente y tenían buenos resultados. Con pacientes con enfermedad de Behçet notaron que a los 12 meses después de haber realizado la cirugía, después, o sea, con un periodo de inactividad de la inflamación 3 meses antes, notaban que aún así estos pacientes presentaban cuadros inflamatorios y tenían recaídas de la enfermedad. Entonces, concluyeron que lo más recomendable en pacientes con enfermedad de Behçet es esperar un periodo de inactividad mínimo de 6 o hasta 12 meses para tener buenos resultados postoperatorios. Pasamos a la siguiente. Entonces, cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr tener un buen control de la inflamación? Eh, lo que podemos hacer, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer para cubrir a este ojito de estos efectos indeseados, como por ejemplo un edema macular quístico? Se encontró en un artículo, bueno, encontré un artículo en el cual implementaron un tratamiento profiláctico antes de realizar la cirugía, en donde implementaron esteroides que lo reportan como, no estandarizando a los pacientes, pero sí reporta que se utilizaron esteroides sistémicos, vía oral, intravenosos, parches de esteroides como dexametasona o incluso esteroides tópicos, y notaron que no había diferencia entre qué tipo de esteroide utilizar al momento de realizar la profilaxis, de entre 2 hasta incluso un mes antes de la cirugía. Encontraron que pues los tratamientos, lo que sí encontraron es que en los tratamientos orales, en los sistémicos orales, vía oral, se presentaba o existía una disminución del riesgo de presentar edema macular quístico hasta 7 veces. O sea, tenía un menor riesgo de hasta 7 veces de presentar edema macular quístico en comparación con los pacientes que no tenían, que se utilizaba otro tipo de esteroides, ya sea tópico o intravenoso. Lo que estuve leyendo es que como tal no existe un, una, un tratamiento específico, profiláctico de esteroides para controlar la inflamación, para tener esta profilaxis del paciente. Yo encontré en internet que se pueden utilizar esteroides tópicos 6 a 8 veces al día antes de la cirugía, esteroides perioculares o intravítreos o los orales, como les había mencionado. La dosis pues puede ser, por ejemplo, en los esteroides orales de prednisona de 0.5 o hasta 1 miligramo, dependiendo qué tan cuadro inflamatorio previo tuvo el paciente. Eh, y pues no, el hecho de que existan tantos tipos como de alternativas o medidas que nosotros podemos emplear como profilaxis, pues no quiere decir que una sea mejor que la otra, pero eh, sí debemos de ser conscientes que el tratamiento o el gold standard en estos pacientes, en la profilaxis, pues es la implementación del esteroide. Una vez hecha la cirugía, se puede ir reduciendo estas mismas dosis de entre 2 a 3 semanas o hasta incluso 4 semanas, disminuyendo la dosis paulatinamente. Este artículo también mencionaba o compararon a los esteroides tópicos versus a los esteroides tópicos más los sistémicos. Como ya les había mencionado anteriormente, no existieron relaciones, o sea, no existieron unas diferencias entre la agudeza visual postquirúrgica, no existió una variación en la PIO o en el edema macular central, pero sí encontraron esto que en los esteroides orales sí disminuía muchísimo el riesgo de aparición del edema macular quístico. Y al final de cuentas, pues es lo que nosotros esperamos, queremos evitar en estos pacientes porque pues, la finalidad de la cirugía es esto, que el paciente tenga una mejora visual. Pasamos a la siguiente. Ahora, el implante de lente intraocular. Ah, aquí les resalté esto que dice, una uveitis mal controlada se debe de diferir la implantación de lente intraocular. O sea, si ustedes se topan ante un paciente que tiene una uveitis mal controlada, le quitan la catarata y posponen la implantación del lente intraocular
en otra ocasión cuando se controle la inflamación? O sea, ¿ustedes lo harían o no lo harían? Ajá, exacto, exacto. Para empezar, no, un paciente con una uveitis mal controlada no se tiene que someter a un procedimiento quirúrgico. Antes se realizaba, se quitaba el cristalino y se dejaba áfaco y se esperaba que el paciente, se esperaba controlar la inflamación para posteriormente realizar la implantación del lente intraocular. Pero, y eso sí, yo leí artículos que mencionaban que antes lo hacían, que antes era una conducta que se realizaba, pero realmente yo creo que no se justifica someter a un paciente a dos procedimientos quirúrgicos, porque en lugar de ser beneficioso termina siendo más deletorio para el paciente. Entonces, un paciente con una uveitis mal controlada, pues no se tiene que realizar la cirugía, no se le tiene que poner un lente intraocular, ni siquiera se tiene que pasar o sea, no se tiene por qué pensar en realizar una cirugía. Eh, ¿Qué tipo de lente debemos de implementar? Existen varios tipos de lentes que podemos implementar. Aquí yo les puse un artículo en donde compara al lente intraocular de acrílico hidrofóbico contra un lente de silicón, ¿ok? En el artículo le dieron seguimiento a estos pacientes durante un año e identificaron que realmente no existía una diferencia en comparación con el tipo de lente que se colocaba. Solamente encontraron que en el acrílico hidrofóbico llegaban a presentar menos sinequias posteriores, pero realmente no encontraron mucha diferencia entre estos dos lentes. Pero el lente de silicón no se debe de poner, se debe de evitar. ¿Por qué? Bueno, por, ¿por qué no se debe de poner? Si aquí en este artículo, pues dice que no hay diferencia, o sea, que realmente no es algo, o sea, no hay variación, no dice que el acrílico hidrofóbico sea mejor. No se debe de poner porque con estos pacientes siempre se va a correr el riesgo de presentar unos procesos inflamatorios a nivel posterior, en donde el tratamiento o la conducta que se debe de seguir con estos pacientes para solucionar el problemita de a nivel posterior, siempre, o bueno, usualmente va el hecho de que se le tiene que poner aceite de silicón en la cavidad vítrea. Entonces, si tenemos un lente de silicón y se necesita realizar un procedimiento en el cual involucre aceite de silicón, se ha visto que el aceite de silicón tiene muchísima afinidad y tiene una intensidad muy potente, o sea, tiene muchísima afinidad a pegársele a este material que es al material del lente de silicón. Entonces, esto va a generar que se adhiera, va a generar muchísima fibrosis y una opacidad. Entonces, se debe de evitar en la medida de lo posible, pues el lente de silicón. También eh, vi que el lente de PMMA modificado con la superficie de heparina tenía buenos resultados y también presentaba menor probabilidad de generar unas sinequias posteriores. Si un paciente viene con nosotros, aunque esté bien controlado al momento de la consulta, y se quiere operar se quiere operar con un lente multifocal, pues realmente nosotros debemos de explicarle al paciente que no se recomienda. No debemos de implementar estos lentes con estos pacientes. ¿Por qué? Porque con estos pacientes, como les había mencionado anteriormente, pueden y suelen tener secuelas, ¿ok? Pueden llegar a tener secuelas a nivel pupilar. Entonces, si nosotros sabemos que el lente multifocal viene encaminado o viene de la mano con la buena posición del lente, pues no, el resultado que se puede tener con estos pacientes pues no es el esperado, no es el óptimo, entonces mejor se debe de evitar en lo posible. Vamos a pasar al siguiente. Ahora, ¿dónde se debe de colocar el lente? eh, el lente? Como ya lo mencioné anteriormente, pues estos pacientes tienen muchísimos estigmas inflamatorios, o sea, tienen una condición proinflamatoria, pues que sabemos que el ojito pues es un poquito más de cuidado. Se puede colocar
la bolsa, en sulcus, fijado a la esclera. Pero ya que les mencioné anteriormente que pues, se puede inflamar más el ojo, lo que debemos de realizar con estos pacientes es, con la mentalidad con la que nosotros debemos de entrar a la cirugía con estos pacientes es que ese lente sí o sí, o sea, no hay de otra, tiene que estar en el saco capsular. ¿Por qué? Porque en el saco capsular no va a generar o no vamos a tener ese riesgo de que genere inflamación. Que si, por ejemplo, colocamos en sulcus, ¿ok? Aunque se coloque en sulcus o se coloque un lente de 3 piezas fijado a la esclera, pues en estos pacientes la esclera siempre va a estar ahí ocasionando, o ese frote, ese roce que tiene con la uvea, va a estar generando inflamaciones, ¿sale? Aunque sean leves, vas a someter a ese ojito a un periodo inflamatorio crónico. Entonces, este periodo inflamatorio crónico, al final de cuentas, termina generando un edema macular quístico. Y por consiguiente, pues la capacidad visual del paciente pues no va a ser la esperada. Entonces, nosotros debemos de, que ya, eh, nosotros debemos de ser conscientes que ese lente en este paciente, pues sí, tiene que estar sí o sí en el saco capsular. Siempre van a existir inconvenientes. Se puede llegar a poner en sulcus, sí, pero pues va de la mano con esto que les acabo de mencionar con el proceso inflamatorio. En cámara anterior jamás se debe de poner por esto de la inflamación que les digo. Sale este roce que va a tener con el endotelio, con la córnea, pues va a generar un proceso inflamatorio muy elevado, muy crónico y pues no vamos a tener estos efectos que nosotros buscamos en el paciente, que pues es la mejoría de la agudeza visual. Pasamos a la siguiente. Muy bien, pues la técnica quirúrgica a los pacientes eh, en los artículos, conforme los leía, los artículos previos, en todos los artículos se implementaba la cirugía de facomulsificación, en donde se utilizaba o se hacía énfasis en los materiales viscoelásticos, donde nosotros debemos de ser generosos, debemos de aplicar este material. ¿Para qué? Pues para mantener los espacios intraoculares, darle protección, ayudarnos al momento de colocar el lente intraocular y pues mantener esa cavidad lo más estable posible. El abordaje se debe de hacer por córnea, ¿ok? Sabemos que la cornea vascular se inflama menos y como estos pacientes son muy delicados y existen muchísimas causas de la uveitis, yo no se los puse aquí, yo no les di este tema o no les puse este tipo de uveitis, pero debemos de también enfocarnos a que podemos tener un paciente con, que pudo haber tenido antecedente de una queratitis herpética. Entonces, en estos pacientes en específico, se debe de evitar, en la medida de lo posible, abordar por córnea, por este antecedente de la queratitis herpética. ¿Okay? Entonces, ahí es cuando se opta por realizarlo por esclera. Es por eso que les digo que cuando nosotros estemos frente a este paciente, pues no es como que tengamos un caminito en específico. Tenemos que conocer, identificar bien a este paciente, saber cuál es la condición en la que se encuentra este paciente y en base a eso, pues ir sorteándonos para poder darle el mejor tratamiento posible. En pupilas pequeñas se puede utilizar el estiramiento con ganchos, con retractores de iris o incluso pues también ayudarnos con la adrenalina intracameral pues, para mejorar esta dilatación. Se recomienda la capsulorhexis capsular continua, circular continua, perdón, porque si se hace una buena capsulorhexis, los siguientes pasos se nos van a facilitar muchísimo más. La técnica que mencionaban en los artículos que leí, las dos técnicas que se utilizaban era la Faco Shop y la Stop and Shop. Eh, Decían que eran muy, muy seguras para estos procedimientos. Era una cirugía, esta técnica era muy segura en estos pacientes. Pasamos a la siguiente. Las complicaciones postquirúrgicas que nos podemos encontrar, pues, para evitarlas debemos de conocer qué es
se pueden formar estas sinequias posteriores, incluso formar una seclusión pupilar. Eh, También se llegan a formar estos depósitos sobre la superficie del lente intraocular que en el lente con la cubierta de parina se disminuía esta cantidad de depósitos que se presentaba. De las complicaciones más frecuentes que vamos a toparnos, pues es el edema macular, que va desde un 32 o hasta un 75%. Depende de las condiciones en las cuales se operó el paciente, cuál fue la medida profiláctica y cómo se manejó el paciente. La opacidad de la cápsula posterior también era un promedio de 38.5%. Las sinequias posteriores, la descentración de este lente por las alteraciones a nivel pupilar y glaucoma. Por último, pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles van a ser las conclusiones? Bueno, el control de la inflamación tiene que ser vital en estos pacientes, por lo menos mantener un periodo de inactividad de tres meses antes de realizar la cirugía. La profilaxis preoperatoria e intraoperatorio son vitales. Existen muchísimas maneras de llevar a cabo esta profilaxis. Eh, esta cirugía, como les he mencionado, es una cirugía exigente, es una cirugía que debemos de saber que no es la típica cirugía de catarata con la que nosotros nos topamos del día a día, ¿ok? Es una cirugía que vamos a encontrar sinequias, membranas, membranas sobre la cápsula anterior, en la cual mencionaban que cuando se encontraban estas sinequias, estas membranas, perdón, a nivel de la cápsula anterior, nos podíamos ayudar al momento de hacer la capsulorhexis con tijeras vanas para quitarlas. Entonces, todas estas condiciones hacen que esta cirugía sea un poquito más difícil de sortear. Debemos de traumatizar lo menos posible el iris para que genere un menor efecto, para que tenga un menor efecto inflamatorio y pues ser conscientes y hacer conscientes al paciente que el pronóstico visual viene o va de la mano con el tipo o el diagnóstico de uveitis que tiene el paciente. Uveitis anteriores agudas que se controlaron bien tienen mejor pronóstico que unas uveitis posteriores. ¿Vale? Y sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Eh, es un tema muy amplio que realmente, si tuviéramos más tiempo, me hubiera gustado agregar el manejo del iris, el manejo de la pupila en la cirugía, pero con eso me pudiera aventar otra hora. Entonces, es un tema largo que traté de entenderlo lo mejor posible para que ustedes también lo comprendieran de la misma forma que yo. Probablemente me faltaron muchas cosas, sí, pero estoy en toda la disposición de la retroalimentación que nos puedan dar para tener un mejor conocimiento de este tema. ¿Tienen alguna duda, pregunta, algún comentario? Antes de la cirugía, 2 semanas antes. Mínimo 2 semanas antes, pero los artículos mencionaban que desde un mes se podía comenzar con esta profilaxis, utilizando el esteroide que tú quieras, pero sí dejándolo mínimo 2 semanas antes. ¿Algo más? ¿Alguien pregunta un comentario? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí yo no me metí tanto en cuáles son los medicamentos que se dejan postquirúrgicos, pero sí mencionaban que se debe de dejar AINES, los esteroides, antibióticos y cicloplégicos, ¿sale? Ya depende del cirujano y de la escuela que tenga el cirujano, qué dejarles, cuánto tiempo dejarles, pero esos son como los medicamentos que se tienen que dejar postquirúrgicos.
Sí, cuando el proceso es el proceso inflamatorio es muy agresivo, se puede dejar hasta 1 miligramo por kilogramo. Y si no se tiene una buena respuesta, ahí sí ya es cuando se comienzan a manejar los inmunomoduladores para ahora sí estabilizar la respuesta inflamatoria de este ojo. Sí. Pero hay pacientes que hay tienen la es importante que hay en el sentido de los y es importante esto de saber de avanzar. El sistema va a dar un resultado, pero entonces, las dosis para no fue antes pero nada más sí, sí, sí. No. Real de la actividad de cambio en el plan de las políticas. Y antes se podían ser llamados son todos factores cuales y lo traen a ver y una se va como ese partido tiene que controlar, no logra controlarlo con su tratamiento con esteroides, que hay más la cirugía sí se guarda, por ejemplo, si quieren
tienes una rutina pequeña. Ah, eviten considerar este espacio antes de dar primero, con la opción y de técnica que no tal vez se considera tanto de un hay a veces les un problema no es raro y se tiene que tratar de buscar cómo estructurar una idea visual Multifocal. no puede no conclusión de Mm, Gracias. Ok. Es que estoy triste, doctor. Estoy triste. Es que ya me voy de Guadalajara. Es que ya me voy a mi foránea, entonces estoy un poquito triste. Puede ser, puede ser.